El informativo Aquí y Ahora se transmite desde Ibarra, Imbabura, Ecuador. Aquí y Ahora. Conducción. Su amigo Jaime Salazar conduce este programa de noticias Aquí y Ahora, este día. Ya estamos en miércoles 17 de junio del año 2026. El tiempo avanza en forma inexorable y nada lo puede detener. Es por eso que tenemos que aprovechar de la mejor manera cada día de nuestras vidas, porque no podemos saber qué puede pasar mañana. El futuro es incierto. Ahora es cuando hay que vivir intensamente en nuestras vidas, haciendo el bien, por supuesto, y claro, hacer el bien sin mirar a quién es lo importante. 8:27. Hoy tendremos como invitado al doctor Luis Yepes, abogado defensor de los 12 de Otavalo. Estaremos a las 8:30 con esta entrevista. Bien, vamos hasta mientras, a revisar titulares de la prensa a nivel nacional. 8:27, Ecuavisa. Atención. Bueno, pero antes de dar a conocer estos titulares, queremos empezar nuestra nota de pesar a los familiares de doña Beatriz Rodas de Dávila. Ha fallecido doña Beatriz. Ella estaba con una enfermedad en los últimos años y finalmente ha perdido la batalla contra esta enfermedad. Solidaridad a su familia, a sus hijos, a sus nietos, a su familia, en fin, ante la partida de doña Beatriz Rodas, viuda de Dávila. Paz en su tumba. 8:28. Ecuavisa. Ecuador ha perdido partidos en mundiales y eliminatorias en los últimos minutos fatales. Esto da una lección que no aprendemos nunca. Alcaldes y prefectos bajo la lupa. Ecuador y Japón crean comité para impulsar el comercio y las inversiones. Banda criminal tumba las puertas en viviendas para robar en Cumbayá, nororiente de Quito. 8:28. 29 alcaldes y prefectos de Ecuador siguen al frente de empresas. No debería haber una ley para que no puedan dirigir estas empresas mientras son autoridades. Debería regularse este tema. 8:29. Choque e incendio entre camión y tráiler dejó 2 muertos en Guayas. Estamos revisando los titulares que recoge ahora mismo Ecuavisa en su portal digital, en su portal electrónico. Hoy estaremos en una entrevista con el doctor Luis Yepes. Él es abogado defensor de los 12 de Otavalo. Riesgo país en Ecuador sigue a la baja. ¿Qué se necesita para que se refleje en los bolsillos de los ecuatorianos? Una gran pregunta, porque baja el riesgo país, pero igual la economía sigue en soletas. La economía de las clases medias para abajo, digo. 1/3 de las autoridades seccionales de Ecuador registran saltos patrimoniales inusuales. Muchos dicen que las autoridades de candidatos ingresan en bicicleta y terminan en grandes carros de alta gama. Es decir, se enriquecen durante su gestión. 8:30 ya, en expectativa, la clave de la información. Primicias. Los 102 ecuatorianos de la Brigada Paracaidista de España, sangre tricolor en misiones globales. También dice una noticia que así pueden inscribirse en Jóvenes en Acción, programa que entregará $400 por 3 meses. Guerra en Medio Oriente. Israel vuelve a bombardear el Líbano a pesar del preacuerdo de paz y Trump amenaza a Irán. En Cámara de Gesell, cooperador eficaz, declaró en el caso Goliada que procesa a Aquiles Álvarez. Esto dijo previamente a la Fiscalía.
En lo internacional, elecciones en Perú. Así se distribuyen los votos que dan a Keiko Fujimori una ventaja mínima sobre Roberto Sánchez. Muy bien, esto recoge la prensa a nivel nacional e internacional. Son ya las 8 de la mañana y 31 minutos en expectativa, la clave de la información. Ya mismo estamos con el doctor Luis Yepes, parece que se está ya conectando. Con él vamos a conversar en los siguientes minutos. En efecto, ya vamos a ver si hacemos este contacto vía internet, vía StreamYard. El informativo aquí y ahora y la entrevista con nuestro personaje invitado. Bien, ya estamos con nuestro personaje invitado, es el doctor Luis Yepes. Él es magíster en Derecho Penal, doctor en Jurisprudencia, licenciado en Ciencias Sociales y Políticas y Económicas, facilitador de mesas de trabajo y talleres sobre gobiernos locales, gobernabilidad, interculturalidad, lucha contra la corrupción, entre otras actividades. Doctor, buenos días, bienvenido a Expectativa. Cuéntenos cómo está la situación de orden legal de los 12 de Otavalo. Conocemos que en primera instancia se declaró la inocencia de quienes participaron en estos eventos de octubre del 2025, pero apeló la policía esta decisión de un juez. Cuéntanos, doctor, en qué situación legal se encuentran actualmente los 12 de Otavalo, este caso que ha conmocionado al país. Por favor. Sí, muy buenos días, estimado Buenos días. licenciado. Un saludo muy cordial a su periódico Expectativa. Yo felicito siempre a estos medios alternativos que salen y nos dan a conocer las distintas voces de la comunidad. En este caso, el caso de los 12 de Otavalo es un caso de conmoción nacional, donde se quemó prácticamente un cuartel de la policía en el cantón Otavalo y se destruyeron varios vehículos y motocicletas. Ese es el contexto. Esto sucedió el 22 de septiembre del 2025 en el marco de las protestas sociales. Sucede que este caso inicialmente fue por terrorismo. Se procesó a los 12 de Otavalo acusados de terrorismo. La Corte Nacional de Justicia, la Sala de Anticorrupción y Terrorismo, dijo que este delito no cumplía los requisitos para ser calificado como terrorismo y Fiscalía reformuló cargos. Cambió el tipo penal, nos cambió a ataque y resistencia y daño a bien público. Sucede que a partir de ese cambio, Fiscalía presentó ya un dictamen inicial donde se ratificó la inocencia de los 12 de Otavalo. Se dijo que no había elementos para llevarles a juicio y un fiscal dijo que no les podía, no se podía procesar. Pero este dictamen del fiscal fue revocado por la Fiscalía Provincial, porque esto pasa a consulta a la Fiscalía Provincial. Luego, de Imbabura, ¿no? De Imbabura, sí. Yeah. Hubo ahí un dato importante, que la fiscal provincial de Imbabura, al haber conocido hechos ya sobre este caso, ella conoció parte del proceso en Otavalo, ella se abstuvo de tramitar el proceso. Yeah. y remitió a la fiscal provincial del Carchi. La fiscal provincial del Carchi es quien revoca sobre este dictamen abstentivo y emite un dictamen acusatorio y dice que los 12 de Otavalo tienen que ir a juicio. Entonces, en base a eso, el juez de Otavalo, porque ya el caso vino a Otavalo, emite un auto de llamamiento a juicio, una audiencia preparatoria de juicio. En esta audiencia preparatoria de juicio se debe evaluar los elementos que tiene la policía para acusar y la fiscalía. Entonces el juez hizo ya esta audiencia, que se dio hace 3 semanas aproximadamente, y la sentencia o la resolución se dio hace una semana.
el señor juez determina que efectivamente no existen elementos de convicción para llevar a juicio a los 12 de Otavalo y ratifica la inocencia de los 12 de Otavalo, que en realidad son 18, ¿no? Porque se vincularon a 6 personas más, entre ellos a un asambleísta alterno. Pero la Policía Nacional, en uso de su derecho legítimo, dice que no está de acuerdo. Apeló esta sentencia. Sí, que no está de acuerdo y apela. Ahora, este proceso también existe otra novedad. La Fiscalía, que es el titular de la acción penal, que es el ente acusador, no apeló, no presentó el recurso de apelación, solamente está presentado por la Policía Nacional, y ahí vamos a tener, la sala va a tener trabajo para determinar qué pasa con el delito primeramente, porque si no hay acusación fiscal, no hay delito y no hay juicio. Eso es un elemento que tendrá que debatir y discutir la sala. La Policía Nacional apela, en verdad, es por el tema de la indemnización económica que representaría en caso de encontrarles culpables, que la reparación de este daño que está evaluado en más o menos $150,000. Entonces, esto va a ser bien difícil y es un caso interesante porque no existe, sin acusación fiscal, sin determinar el delito, cómo hago la reparación integral a la víctima, en este caso a la policía y a los particulares de quienes se quemaron los vehículos y motocicletas. Doctor, entonces podemos decir que no hay el sustento, la fiscalía es la que investiga, la que hace la acusación, y claro, al no existir por parte de ellos esta acusación, porque ellos prácticamente la fiscalía no ha presentado esta apelación como sí le hizo la policía, pierde piso, diría yo, por lo tanto no habría cómo hacer la reposición o la compensación por los daños efectuados el año 2025. Sí, este proceso va a caer por su propio peso. ¿Ya? No pudo la Fiscalía ni la Policía Nacional determinar las conductas, los hechos que hizo cada uno de los procesados. No se pudo determinar qué mismo pasó, quién quemó los carros, quién quemó el cuartel, quién destruyó las paredes. No se pudo determinar, pese a que Claro, pero existen videos. sí existió el perjuicio, el daño, el ataque, diría yo, al cuartel, a los vehículos y el incendio, pero no son las personas que están allí detenidas, los 18, los 12 de Otavalo, más los 6 personas que se incorporaron. No se puede decir que ellos son, ¿no? Así sería. Sí, sí, lo que decimos los abogados y usted lo ha explicado muy bien, existe la materialidad. Es decir, ahí están los hechos, ahí Ujú, están claro, las no se pruebas, puede pero soslayar, claro. no se puede determinar la responsabilidad. Entonces, esa responsabilidad eh, recae sobre el que hizo por mano propia el hecho. Y si es que no se puede determinar con los videos, porque la policía, a través de sus instituciones especializadas, el Instituto de Ciencias Forenses y Peritaje de la Policía Nacional, es quien realizó el peritaje de este caso y extrajo los videos del ECU 911, extrajo los videos de los locales comerciales, del banco que está cercano, y en ninguno de ellos, comparando las fotos de los procesados, en ninguno de ellos se puede determinar e identificar a estas personas. Entonces, esa es una prueba fundamental. Igual lo otro es que la Policía Nacional no ha logrado eh, ponerse de acuerdo ni siquiera en cómo y en qué circunstancias detuvo a cada uno de ellos, porque sucede que a unos les detienen horas antes del ataque, que es a las 3:45, a otros les detienen a las 7 de la noche, no les detienen en el sitio, les detienen en otros lugares, y esto hace que los elementos sean dudosos, ¿no? No estamos diciendo que miente la policía, pero lo que pasa es que no lograron atrapar, detener, meterles presos, procesarles a los responsables, que yo considero que son personas que se infiltraron a la protesta social. ¿Usted cree entonces, doctor, que se está castigando, sancionando, como se llama popularmente, están pagando justos por pecadores?
Sí, el más pato, el más lento, como eran en las huelgas para los que estudiamos en Claro, colegios fiscales así y es. tuvimos la oportunidad de participar desde Wambras en estas cosas, en estas protestas. En el colegio el que más caía era el más paticos, Ujú. los más lentitos, los que no podían correr. Ellos eran los que se iban a la cárcel. Nosotros los más rápidos salíamos corriendo y nunca fuimos a Claro, parar presos, ¿no? Eso era lo que pasaba en el Otavalo, en el Teodoro, yo recuerdo. así es. Doctor, ¿usted confirma entonces que no son actos terroristas, son actos de protesta, de resistencia que está constando en la Carta Política? Sí, son actos legítimos que establece el derecho a la resistencia, pero también debemos reconocer que hubieron excesos, que Sí, hubieron gente que se infiltró a la protesta social y nos han hecho quedar muy mal. Yo creo que esto ha sido un proceso traumático para nuestra población imbabureña, para Otavalo, y creo que es momento desde estos espacios llamar a la unidad, a virar la página, a aprender de estos errores, de estos hechos, que ya el movimiento indígena también tiene que buscar otros mecanismos más creativos para la protesta social, porque recordemos que esto también está trayendo confrontación, poniéndonos a tener que estar debatiendo en redes sociales, inclusive en hechos ya prácticos donde ha habido enfrentamientos, o sea, llamado al enfrentamiento entre la población. Yo creo que la mejor forma es unirnos, darnos la mano y seguir trabajando como pueblos unidos que somos. claro, porque esto va a llegar, como usted dice, doctor, a una confrontación y aparecen ya categorías de racismo, en fin, de odio entre imbaureños y ecuatorianos. En resumen, doctor Yepes, el proceso penal quedó cerrado para los 12 adultos, pero la policía apeló la ratificación de inocencia. La Corte de Imbabura debe decidir ahora si confirma el sobreseimiento o reabre algo, ¿no? Así sería. Sí, sí, correcto. Si se confirma este sobreseimiento, que es no encontrar los elementos para llevarles a juicio y también se ha ratificado la inocencia, consideramos que tendríamos que ir a una etapa de juicio. Esto sería ya si la Corte Provincial decide que los 12 son responsables, entonces tendríamos que ir al Tribunal Penal para que se imponga una pena o se ratifique la inocencia de los 12. Entonces estaríamos pasando a otra Claro. etapa procesal que Y todavía ahí no están conocemos. Y ahí están, doctor, dos menores de edad, ¿no? Dentro de los 12. Sí, bueno, son aparte. Los muchachos, los jóvenes son jóvenes de 16 años, Ya, estudiantes de colegios de Otavalo, que estaban participando y básicamente estaban grabando la protesta social. Y ellos fueron detenidos y en este momento son procesados. Fiscalía lo tiene este proceso en investigación previa, pero todavía por el delito de terrorismo. No ha sido reformulado el proceso, eh, sigue manteniéndose la figura de terrorismo. Fiscalía no se ha pronunciado, ha realizado varios peritajes, pero no tenemos un pronunciamiento ni un dictamen respecto a los menores. ellos, los 12 de Otavalo están detenidos. En qué parte, doctor? Bueno, ellos están con medidas alternativas a la prisión Alternativas, preventiva. ya, 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 ellos estuvieron presos, recordemos, en la cárcel de Ibarra, luego trasladados al Rodeo, a Manabí, a cárceles ya. de máxima seguridad. Luego nosotros logramos la revocatoria de la prisión preventiva, se cambió por medidas para que se presenten una vez cada Cautelares, mes, ¿no? Ya. se están presentando cada mes, el primer día, lunes de cada mes, se presentan ante el fiscal hasta que concluya el proceso. Entonces ya son 8 meses que llevamos este juicio y nosotros aspiramos que la justicia realmente funcione y no sea una justicia selectiva, no sea una justicia para el de Poncho, para el indígena, sino que sea mirando técnicamente, ¿existe o no existe pruebas? Si existe pruebas, vamos a juicio y sancionemos. Si no existe pruebas, dejémosle que la gente siga libre y dejemos que deje de sufrir, deje de estar en este conflicto que nos ha generado
tanto a las familias y a un cantón en particular, ¿no? Muy bien. Doctor, finalmente, ¿cuál es su llamado, su pedido a la justicia en orden a que vuelva la paz, la armonía y que no haya enfrentamientos, como ratifico, ya de orden, como cayendo en términos de odio, de racismo, de fobia hacia quien piensa diferente, quien se viste diferente y quien actúa en forma diferente? Sí, agradecerle a usted, al periódico Expectativa, a los A las imbabureños, órdenes. porque siempre nos han dado la voz y esto es importante. Nosotros hemos llevado este proceso como tabaleños, como imbabureños, de manera gratuita. Somos un gran equipo de abogados, más o menos 10 abogados imbabureños, 3 son ibarreños, los demás otavaleños, jóvenes con diferentes criterios, pero hemos hecho un gran equipo y más bien decirles que nosotros confiamos en la justicia. Sabemos que ellos son inocentes y esa es nuestra lucha y es nuestra bandera. Bien, agradecemos al doctor Luis Yepes, es abogado defensor de los 12 de Otavalo. Gracias, doctor. Un buen día. Muy bien, hemos conversado con el doctor Yepes respecto de este caso denominado los 12 de Otavalo. Son las 8:47 minutos, amigos y amigas, en expectativa. La UNE, Unión Nacional de Educadores, eh, y el Frente de Pacientes Renales solicita a la Contraloría del Estado un examen especial al gasto del viaje del presidente Daniel Noboa a los Estados Unidos. O cualquier otra figura legal. Nosotros estamos aquí adjuntando el decreto ejecutivo 418. Aquí se señala de forma muy clara que deben hacer todo el examen, el procedimiento a los recursos públicos. Lo que estamos solicitando desde el lado del Frente de Pacientes Renales y de la UNE es que se estudie cómo fueron utilizados esos recursos públicos para la comitiva que está fuera del país y cuáles son los resultados. Que muchos pacientes están perdiendo la... Con esos recursos que el Estado destinó para que el presidente se pasee en Estados Unidos viendo el Mundial, esos $4,000 de la hora de vuelo son los que faltan en los hospitales de abastecimiento de medicinas, no hay quirófanos. En el hospital Baca Ortiz, nuevamente no hay insumos. Mientras el país pierde fiscales, mientras niños siguen siendo reclutados, mientras en el hospital Baca Ortiz no hay medicinas para nuestros infantes, resulta que sí hay recursos para pagar a una gran comitiva que se va varios días a los Estados Unidos, aparecen en el Mundial y no se conoce la agenda más que de un solo día. Entonces, nosotros como pacientes renales y como pacientes oncológicos de enfermedades raras y todo tipo de diagnóstico, hacemos plantones, hacemos escritos, hacemos huelgas, hacemos manifestaciones para exigir el derecho a la salud. No es justo que nosotros estemos mendigando salud cuando recursos en el Estado sí hay, pero para la salud no hay nada. Son ya las 8:49 minutos en expectativa. La clave de la información. Un taxista atropelló a toda velocidad a una mujer y a un joven que estaban sobre la vereda de las calles céntricas de Quito, en el centro de Quito, en la capital ecuatoriana. El taxista huyó y los heridos fueron a un centro de salud. Miremos estas imágenes. Lamentable este hecho. Es recomendable a los ciudadanos estar muy atentos, tanto al norte, al sur, de todo lado, cuando se va a cruzar una calle, cuando se está en una vereda, mirar siempre quién viene, porque miren, por un segundito eh, de que se movió esta chica, ella pudo haberse quedado, tal vez no le afectaba, en fin, pero estamos a merced de la falta de prevención en los conductores, en los taxistas, en los choferes,
Y esto, claro, afecta al resto de personas, la falta de responsabilidad, el exceso de velocidad, manejar en estado etílico o tal vez mirando el celular. Ahí están las consecuencias. 8:51 en la ciudad de Ibarra en expectativa. La ministra de Educación rechazó la circulación de supuestos directrices atribuidas a los estudiantes y a las instituciones educativas en las que se planteaba exigir acciones de respaldo a determinadas actividades políticas. Escuchemos a la ministra de Educación. Un acto de manipulación política, orquestada y malintencionada, que ha pretendido utilizar lo más sagrado que tenemos, las escuelas de nuestros hijos. Quiero ser enfática. El Ministerio de Educación, Deporte y Cultura no ha emitido, no ha autorizado y no avala ninguna de las supuestas directrices que han estado circulando. Estamos frente a un ataque directo a la institucionalidad educativa. Miren bien esto. En la mañana aparece un post en redes sociales. A los minutos comienza a viralizarse desde cuentas troll y en algunos casos de abiertos opositores a la gestión de este gobierno. No es casualidad. Todo parte de una sucia estrategia de engaño que comienza con un email enviado a rectores y directores de algunas escuelas de Quito y Guayaquil, desde una cuenta falsa de Gmail que pretendía hacerse pasar como oficial de la Dirección de Formación Continua. Utilizaron la dirección clonada y fraudulenta formacion.docente.education.gov.es@gmail.com para suplantar la identidad de la Dirección de Formación Continua y del Viceministerio de Gestión Educativa. Desde esta cuenta pirata e ilegítima se tomaron la atribución de enviar documentos adjuntos para imprimir, instrucciones falsas a directores de instituciones educativas, exigiendo juramentos, lemas políticos y la colocación de estos afiches ajenos a la misión de este ministerio. Además, la solicitud de enviar evidencia fotográfica del cumplimiento al mismo email. Es inaceptable. Han intentado vulnerar nuestras aulas, a nuestros niños. Rechazamos enérgicamente a esos actores que, movidos por intereses políticos y proselitistas, buscan sembrar el caos, generar confusión y afectar deliberadamente la imagen del sistema educativo nacional. Este acto delictivo no va a pasar por alto. Quiero informarles que ya hemos presentado formalmente la denuncia para que se inicien de inmediato las investigaciones correspondientes. Hago un llamado urgente a la comunidad educativa. No se dejen engañar por páginas digitales ni correos sospechosos. La información oficial se verifica exclusivamente a través de nuestros canales institucionales del Ministerio de Educación, Deporte y Cultura. Ella es Gilda Alcíbar, ministra de Educación. 8:54. No hay que buscar culpables ni decir que el presidente Noboa fue el salado para la derrota de Ecuador frente a Costa de Marfil, según analiza y asegura la asambleísta Cecilia Baltázar. Creo que ahí hay que tener bastante cuidado. Los ecuatorianos han salido a buscar culpables. También hay artistas acusados, hay dirigentes, líderes acusados de ser salados. Yo creo que más bien hay que motivar a la selección. Ellos hicieron un partido importante, yo creo al menos. Quiero que tal vez se deberían reflexionar nuestros jugadores en no solo pasar en la defensa, es decir, defendiendo el arco, sino atacar, ¿no es cierto? Creo que nos faltó un poco más de estrategia, que es más bien un punto de vista en la línea de fortalecer e invitar a los jugadores a que se entreguen un poco más. Reconocemos su esfuerzo, su dedicación, pero siempre será necesario más bien tener esta esperanza de recuperar
recuperarnos, ya nos han dicho, vamos a recuperarnos, entonces pues no hablar de si somos o tenemos de pronto experiencias de mala energía, buena energía, sino confiar en nuestra selección, confiar en nuestros jugadores, el hecho de estar ya en ese mundial es que son buenos jugadores. Pero lo que nos falta, tal vez podemos decir, son estrategias para poder atacar nuevamente, digo, tener buenos delanteros, que los tenemos, pero bueno, que hoy por hoy puedan también realizar un poco más de esfuerzo. Hago este comentario porque también fui la presidenta de un equipo de mujeres de la comunidad Chicureo San Francisco, por eso hago este análisis de cuál es la participación que deben tener cada uno de los miembros de... Bien, Cecilia Baltasar, experta en fútbol, también ha sido parte de asambleísta. 8:56, lo cierto es que el equipo ecuatoriano, la selección de todos, aún tiene oportunidad de clasificar a la siguiente ronda, llegar a los 16avos. Tendría que ganar el próximo sábado con 3 o 4 o 5 goles de diferencia al equipo que nos toca en turno. Este equipo que perdió con Alemania 7-1 es el del grupo de Ecuador. Teníamos que ganar nuestro próximo encuentro y también Alemania lograr un empate, con lo cual tendríamos 4 puntos. Así que todavía no está nada dicho, habrá que esperar. Y claro, las estrategias, como dice la asambleísta, deberían mejorarse. Por ejemplo, si Ecuador en su partido con Costa de Marfil estaba ya empatando, debíamos haber cuidado ese resultado y no descuidar en la defensa, que siempre se ha dicho es la mejor del equipo, ¿no? No hay delanteros, pero sí hay una buena defensa, pero resulta que ese día no hubo tal buena defensa, hubo fallas y no se cuidó el resultado. Un empate habría sido interesante. Entonces, habría que esperar el día sábado al próximo partido y darle fuerza a la selección ecuatoriana, que no se desmotive, que esto recién empieza, pero habría que conseguir buenos resultados. Ya el día sábado perdemos, pues allí la situación se complica. Amigos y amigas, gracias por acompañarnos. Mañana estaremos con otras entrevistas y otros diálogos en expectativa. Habíamos concretado hoy una entrevista con José Moncayo, sin embargo no nos confirmó dicho diálogo. Ojalá el día de mañana podamos tener esta entrevista en expectativa, la clave de la información. Amigos y amigas, hasta pronto. El informativo Aquí y Ahora se transmite desde Ibarra, Imbabura, Ecuador. Aquí y Ahora. Conducción. Hemos informado con amplitud, dando la voz a los que no tienen voz. El informativo Aquí y Ahora se transmite desde Ibarra, Imbabura, Ecuador. Conducción, Jaime Salazar.